La empujaron hacia adelante antes de que pudiera recuperar el aliento. Los pies descalzos de Olivia se rasparon y ardieron contra el frío concreto, mientras las risas resonaban en el patio como olas rompiendo. Alguien gritó que hoy era el día de su boda. Alguien levantó un teléfono para grabar. El brutal sol de verano de Chicago le daba directamente en la cara, pero nada ardía con tanta fuerza como la humillación que la quemaba por dentro. En el centro del círculo de gente, el novio esperaba. Era un hombre sin hogar. Se apoyaba pesadamente en un gastado bastón de madera. Su ropa estaba andrajosa, pero extrañamente limpia. Tenía la cabeza inclinada, como si él también estuviera soportando esta desgracia. Su barba estaba cuidadosamente recortada. Ese detalle cruzó la mente de Olivia y desapareció de inmediato, engullido por las risas que la rodeaban. Su madrastra estaba cerca, sonriendo con tranquila satisfacción. Parecía complacida, como alguien que acaba de cerrar un trato rentable. «Este es el marido que te mereces», dijo Judith, con la voz lo suficientemente alta para que todos los vecinos la oyeran. «Sé agradecida». Las manos de Olivia temblaban dentro del delgado vestido prestado. $15 de una tienda de segunda mano. Las costuras estaban torcidas y la tela era tan frágil como el papel. Buscó piedad en los rostros que la rodeaban. La vecina que solía darle dulces cuando era pequeña. El anciano del final de la calle que una vez la elogió por ser una buena chica. Nadie la miró con compasión. Solo con curiosidad, solo con juicio. Solo con sonrisas que intentaban ocultar cuánto disfrutaban el dolor ajeno. Entonces, el hombre sin hogar levantó la cabeza solo por un instante. Ni siquiera un segundo completo, pero Olivia lo vio. Su mirada era una nube de tormenta. Gris, inflexible y firme. No mostraba ninguna señal de ser un hombre desechado por el mundo. Eran ojos firmes, agudos, que lo captaban todo. Esos ojos recorrieron a la multitud. Se detuvieron en Judith por un brevísimo instante. Y luego, extrañamente, se posaron en una camioneta negra estacionada en silencio al final de la calle. Nadie más notó ese vehículo, pero él sí. Y él entendió. La mirada de Judith también se desvió hacia la camioneta. Ella hizo un leve asentimiento, tan pequeño que Olivia casi no lo notó. Algo en este matrimonio estaba profundamente mal, y las dos personas en el centro de todo lo sabían. Solo que ambos sabían cosas completamente diferentes. Si esta historia te conmovió, por favor, deja un me gusta para apoyar el canal. Compártela con quien necesite escucharla y suscríbete para no perderte las próximas historias. Hace 5 años, en esa austera habitación de Hospital Blanca, fue donde Olivia lo perdió todo. William Hayes yacía en la cama. Su cuerpo estaba tan demacrado que ella casi no podía reconocer a su propio padre. Un cáncer de pulmón en etapa avanzada había drenado la vida del hombre que una vez fue la persona más fuerte que conocía. Olivia tenía 22 años y estaba sentada a su lado. Aferraba su mano huesuda como si él pudiera escaparse en cualquier momento. El monitor mantenía su pitido constante, un metrónomo que contaba los últimos segundos. William abrió los ojos y miró a su hija. Su voz era débil, pero aún lo suficientemente clara como para atravesar la neblina. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas fueron las últimas palabras que le dirigió. 10 minutos después, el pitido se convirtió en una sola línea ininterrumpida. Olivia no podía llorar. Simplemente se quedó sentada, mirando el rostro pacífico de su padre y preguntándose cómo se suponía que debía seguir viviendo. William dejó una pequeña casa y un taller mecánico en los suburbios de Chicago. No era mucho, pero era suficiente para que Olivia comenzara una vida propia. Al menos, eso es lo que ella había creído. Judith apareció en el funeral con un costoso atuendo negro. Las lágrimas llegaron justo a tiempo en todos los lugares correctos. Era la segunda esposa de William, casada con él 3 años antes de que descubriera que estaba enfermo. A Olivia nunca le había gustado Judith, pero había respetado la elección de su padre. 2 semanas después del funeral, Judith cerró con llave el armario donde se guardaban los documentos. «Por seguridad», dijo, con una dulce sonrisa. «Eres joven.
Aún no sabes cómo manejar estas cosas. Un mes después, Judith cambió el nombre en las cuentas bancarias. Olivia es joven. No sabe cómo administrar el dinero, le explicó al empleado del banco mientras Olivia estaba a su lado, sin poder abrir la boca. 3 meses después, Judith vendió el taller mecánico. Estaba perdiendo dinero, dijo, aunque Olivia sabía que los clientes seguían llegando todos los días. 6 meses después, Judith comenzó a decirles a los vecinos que Olivia tenía problemas mentales y necesitaba supervisión. Paso a paso, Judith fue estrechando el círculo de control. Para cuando Olivia se dio cuenta de que la mantenían como una cautiva, ya era demasiado tarde. No tenía documentos de identidad, ni dinero, ni amigos a quienes pedir ayuda. Nadie que creyera una palabra de lo que decía. La vida de Olivia se convirtió en un bucle infernal sin fin. Se despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Judith y Brittany, la hija biológica de Judith, limpiaba la casa, lavaba la ropa, planchaba, hacía las compras, cocinaba el almuerzo, limpiaba de nuevo, cocinaba la cena, limpiaba otra vez, y si tenía suerte, se acostaba a las 10 de la noche. Comía las sobras de sus comidas y usaba la ropa vieja que Brittany desechaba. Brittany era 2 años menor que Olivia, pero la trataba como a una sirvienta. No eres de la familia, dijo Brittany una vez, mirando fijamente a Olivia sin parpadear. Solo eres ayuda no remunerada. Recuerda tu lugar. Olivia no respondió. Había aprendido que el silencio era la única forma de sobrevivir, pero no se rindió. Durante 6 meses, Olivia escondió en secreto cada moneda suelta que pudo conseguir. $50, suficiente para comprar un boleto de autobús y escapar lejos. Guardó el dinero en el forro de un zapato viejo, pensando que nadie miraría allí. Estaba equivocada. Judith lo encontró. Revisaba la habitación de Olivia cada semana. La bofetada fue rápida y dura, derribando a Olivia al suelo. «¡Me estás robando!», gritó Judith. «Después de todo lo que he hecho por ti». La segunda vez, Olivia se inscribió en un curso de repostería. Usó una computadora en la biblioteca pública y llenó el formulario con una dirección de correo electrónico secreta. La llamaron para una entrevista. La esperanza brotó como una pequeña llama en su pecho. Pero cuando llegó, la mujer a cargo la miró con lástima. «Recibimos una llamada», dijo suavemente, «de tu tutora. Dice que eres mentalmente inestable». Olivia volvió a casa con los pies pesados como piedras. Judith ya la esperaba en la puerta, con una sonrisa fría como el hielo. «¿Crees que puedes escapar?», preguntó. «Ni siquiera lo sueñes». Cada semana, a Olivia se le permitía ir sola al supermercado. Era la única porción de libertad que tenía, aunque Judith siempre le cronometraba el tiempo y revisaba los recibos. En el camino veía al hombre sin hogar sentado cerca de la parada del autobús. Él era diferente a los demás. No mendigaba, no gritaba, no tenía un cartel de cartón pidiendo dinero. Simplemente se sentaba en silencio, apoyado en un gastado bastón de madera, y asentía levemente en agradecimiento cada vez que alguien dejaba monedas en un sombrero viejo. Una vez, Olivia vio a un grupo de jóvenes rociarle agua en la cara, riendo como si fuera lo más divertido del mundo. Él no les gritó, no los maldijo, simplemente se secó la cara con calma con la manga y siguió sentado como si nada hubiera pasado. Sus ojos se encontraron con los de Olivia, grises, fríos, pero extrañamente, inconfundiblemente alertas. No eran los ojos de alguien a quien el mundo había desechado. No eran los ojos de un hombre que se había rendido. Olivia nunca olvidó esos ojos. No sabía por qué. 5 años, 1825 días. Olivia contaba cada uno como un prisionero cuenta las marcas en una pared. No sabía que el último día de esa sentencia estaba llegando, y que llegaría de una forma que nunca podría haber imaginado. Esa noche, Olivia estaba lavando los platos en la cocina cuando sonó un golpe en la puerta principal. No era el golpe ordinario de un vecino o un repartidor. 3 golpes sólidos y medidos, firmes como el ritmo de un tambor, como si quien llamaba ya supiera que la puerta se abriría.
Olivia escuchó los pasos de Judith dirigiéndose hacia afuera. Escuchó el clic de la cerradura. Y luego silencio. Un silencio que se sintió anormalmente largo. Olivia se retiró a un rincón de la cocina y espió por la estrecha rendija de la puerta entreabierta. Judith estaba en el umbral, con el rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Olivia nunca había visto a su madrastra tan asustada. Un hombre entró en la casa sin necesidad de invitación. Parecía tener unos 40 años, vestido con un traje negro, el pelo bien peinado, su rostro tan frío como una cuchilla. Sus ojos recorrieron la sala de estar como quien inventaría una propiedad, deteniéndose en cada objeto, sopesando su valor. Judith cerró la puerta, con las manos temblorosas. Han pasado 3 meses, señora Hayes. La voz del hombre era baja y uniforme, desprovista de sentimiento. Mi jefe no es paciente. Necesito más tiempo, Carl, dijo Judith, suplicando de una manera que Olivia nunca le había oído. Solo unas semanas más. Estoy tratando de resolverlo. Carl soltó una risa delgada y vacía que nunca llegó a sus ojos. Tiempo, debes 50,000. Los intereses corren. Cada semana que no pagas, la deuda crece. Se sentó en el sofá como si fuera su propia casa. Mi jefe está empezando a perder la paciencia. Y cuando mi jefe pierde la paciencia, las cosas se complican. Judith se quedó allí, retorciéndose las manos. Olivia observaba a la mujer que había controlado su vida durante 5 años, ahora temblando como una hoja ante una tormenta. Por primera vez, Olivia no vio a Judith como la que tenía el poder. Por primera vez vio a su madrastra como nada más que un peón en un tablero mucho más grande que cualquiera de ellas. Carl se levantó y caminó por la sala. Se detuvo frente a la fotografía familiar colgada en la pared, la que se tomaron hace años de Olivia con su padre, antes de que Judith apareciera. ¿Tu hija?, preguntó, su dedo golpeando ligeramente el marco. La hija de mi esposo, respondió Judith rápidamente, como si quisiera desvincularse de cualquier conexión. ¿Qué edad tiene? Judith dudó. 27. Carl se dio la vuelta y una sonrisa se extendió por su boca que hizo que a Olivia se le erizara la piel. 27, repitió como si sopesara algo en su mente. Hay una manera de borrar tu deuda, señora Hayes. ¿Qué manera?, preguntó Judith, con la voz cargada de una esperanza desesperada. Cásala con el hombre que elijamos. Sin preguntas, sin problemas. Carl habló como quien discute la venta de un mueble viejo. Hay un tipo sin hogar en el mercado. Mi jefe quiere que desaparezca de la sociedad. Cásala con él y ella desaparecerá con él. A nadie le importa la esposa de un mendigo. Nadie pregunta. Nadie busca. Limpio. Olivia se tapó la boca con la mano para no gritar. Su corazón martilleaba como si quisiera salirse de sus costillas. Cásala. Desaparecer de la sociedad. Las palabras giraban en su cabeza como una tormenta. De acuerdo, dijo Judith. Ni un segundo de vacilación, ni el más mínimo atisbo de duda. Cuando los pies de Olivia retrocedieron, no pudo evitarlo. Su espalda golpeó una silla y el sonido resonó en el silencio como un trueno. Judith se abalanzó a la cocina antes de que Olivia pudiera correr. La bofetada fue rápida y dura, haciéndola perder el equilibrio. ¿Qué oíste?, rugió Judith. Nada, no oí, tartamudeó Olivia. Judith la agarró por la barbilla, las uñas arañando su piel, obligándola a mirarla directamente a los ojos. Harás exactamente lo que te diga. ¿Entendido? No tienes elección. Nunca la has tenido. Earl estaba en la puerta de la cocina, observando, con la sonrisa aún en su boca. Buena chica, dijo. No habrá ningún problema. Esa noche, Olivia yacía en su habitación, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. No podía llorar. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Pensó en huir, pero ¿a dónde podría ir? Sin dinero, sin papeles, sin nadie a quien recurrir. Pensó en el hombre sin hogar del mercado, el hombre con esos ojos grises extrañamente alertas. Al menos, susurró a la oscuridad, quizás él no me pegue. Quizás no me encierre en una casa como a un animal. Quizás vivir con un mendigo sea mejor que este infierno.
Soltó una pequeña risa amarga ante el pensamiento. 3 días después, Judith colocó un vestido viejo en la cama de Olivia. La tela se había amarilleado, las costuras estaban torcidas, pero aún era reconocible como algo que una vez fue un vestido de novia. Póntelo, dijo, con la voz fría como el agua helada. Mañana es el día de tu boda. La multitud seguía riendo. Los teléfonos seguían grabando. Olivia estaba en el patio trasero de su propia casa, con los pies descalzos raspados en carne viva contra el concreto. Sentía que se hundía en una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba a unos pasos de Ralph, sin atreverse a mirarlo, sin atreverse a mirar a nadie. Y sin embargo, algo llamó su atención. El aroma a jabón, tenue en el aire, provenía del hombre a su lado. No era el olor de la calle. No era el olor de alguien que duerme bajo los puentes. Tomó una pequeña bocanada de aire, confundida e inestable. Brittany estaba en una esquina del patio, con el teléfono en alto, la pantalla brillando intensamente. Atención todos, mi hermana está a punto de convertirse en la reina de los mendigos, gritó, con la voz llena de deleite. Las risas de los comentarios de la transmisión en vivo salieron del altavoz del teléfono, mezclándose con las risas de la multitud. ¿Quién apuesta cuánto tiempo tardarán en divorciarse? ¿Una semana, un día o esta misma noche? ¿De inmediato? Brittany se ahogó con su propia risa ante el chiste. Olivia se mordió el labio hasta saborear la sangre, conteniendo las lágrimas. No lloraría. No delante de ellos. Nunca. La señora Morrison estaba cerca de la valla. La mujer que solía darle dulces a Olivia cuando era pequeña, que una vez la llamó una niña dulce y bien educada. Inclinó la cabeza y le susurró a la persona a su lado, lo suficientemente alto para que Olivia la oyera. Es una lástima, pero es su culpa. Si no sabes cómo mantener feliz a tu madrastra, pagas el precio. El señor Patterson, el hombre del final de la calle, negó con la cabeza con un aire de sabiduría ganada a pulso. Judith hizo lo correcto. Una chica mayor tiene que casarse. Si la dejas demasiado tiempo, se convierte en una carga. Olivia miró a su alrededor, buscando un rostro compasivo, una expresión de protesta. No había nada. Ni una sola persona habló por ella. Ni una sola persona actuó como si lo que estaba sucediendo estuviera mal. O tal vez lo sabían y simplemente no querían ponerse del lado de los débiles. Entonces Ralph se acercó, lo suficientemente cerca como para que Olivia pudiera oír su respiración, constante y tranquila. Nada que ver con los latidos frenéticos de su propio corazón. Él habló. Su voz era tan baja que solo ella podía oírla, como si estuviera compartiendo un secreto. No tienes que decir que sí, no te obligaré. Olivia se quedó quieta como una piedra. No podía creer lo que había oído. Por primera vez en 5 años, alguien le preguntaba qué quería. Por primera vez, alguien le daba una opción. Levantó la cabeza y se encontró con sus ojos por primera vez. Su mirada era una nube de tormenta gris, inflexible y firme, pero sin la lástima que odiaba, sin el asco que temía. Solo una extraña calma, como si él estuviera fuera de todo este caos, observándolo desde muy lejos. Olivia miró hacia Judith. Su madrastra estaba junto a Carl, la amenaza clara en sus ojos, sin necesidad de palabras. Si Olivia se negaba, sabía lo que pasaría. La echarían a la calle esa misma noche sin un centavo, sin papeles, sin un lugar a donde ir. Y Carl, con esa sonrisa fría, no la dejaría en paz. Olivia tragó saliva, su voz áspera. Acepto. Rafa sintió. Y por una fracción de segundo, vio algo parpadear en sus ojos como arrepentimiento, como decepción, pero desapareció demasiado rápido para que ella estuviera segura. No hubo beso, ni anillo, ni bendición, solo la hoja de papel que Judith había preparado de antemano y 2 firmas desordenadas. La ceremonia terminó tan rápido como había comenzado. Judith señaló la puerta con la barbilla. Ya está hecho. Tus cosas están afuera. Una pequeña bolsa estaba en el umbral. Olivia la recogió y miró dentro. 2 mudas de ropa vieja. El cuaderno de su padre, lo único que a Judith no le había importado conservar.
y una fotografía familiar, la última que se tomaron de Olivia con su padre antes de que enfermara. Britney arrojó una bolsa de plástico extra detrás, con desprecio. No vuelvas. Voy a cambiar la contraseña del Wi-Fi. La risa de Britney siguió a Olivia mientras se alejaba. Ralph la guió hacia la oscuridad que caía. Nadie habló, solo se oía el golpeteo constante del bastón en la acera, el sonido de los pasos y el sonido de la respiración. Olivia observó la forma en que Ralph se movía con cuidado, sus ojos escaneando constantemente ambos lados de la calle. De vez en cuando, miraba hacia atrás como alguien acostumbrado a ser seguido, como alguien que ha tenido que huir antes. Cuando giraron hacia un callejón estrecho y oscuro, Ralph se detuvo tan bruscamente que Olivia casi choca con él. Todo su cuerpo se puso rígido. Una camioneta negra pasó lentamente al final de la calle, el mismo vehículo que Olivia había visto en la boda. Las ventanas eran completamente oscuras, sin revelar nada de quien estuviera dentro. La mano de Ralph se apretó alrededor del bastón, su espalda se enderezó, su paso se aceleró. «Muévete más rápido», dijo, y su voz había cambiado por completo. Era aguda, fría, autoritaria, no la voz de un mendigo. Tomó la mano de Olivia, no con brusquedad, sino con absoluta certeza, y la arrastró más profundamente hacia las sombras del callejón. Olivia no entendía lo que estaba pasando. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero sabía una cosa. El hombre que sostenía su mano, el hombre al que todo el mundo llamaba mendigo, no era un mendigo en absoluto. Se movieron por callejones oscuros, girando a la izquierda y a la derecha tantas veces que Olivia perdió por completo la noción de dónde estaba en la ciudad. Finalmente, Ralph se detuvo frente a un viejo edificio en un barrio de clase trabajadora. Era el tipo de bloque de apartamentos construido en los años 60 que la ciudad había olvidado mantener hace mucho tiempo. No había ascensor. Las paredes se estaban pelando en grandes parches, dejando al descubierto el ladrillo gris. La escalera oxidada gemía bajo cada paso. Olivia siguió a Ralph hasta el tercer piso, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué le esperaba. Ralph se detuvo ante una puerta de hierro y sacó una llave del bolsillo de su abrigo. 3 cerraduras. El metal hizo clic, una tras otra mientras abría cada una. La puerta se abrió hacia adentro y Olivia entró. Se quedó completamente inmóvil. El apartamento estaba sorprendentemente limpio, nada que ver con lo que había imaginado para el hogar de un hombre sin hogar. Los muebles eran mínimos pero de buena calidad. Una pequeña mesa de madera, 2 sillas, una estantería contra la pared. Las cortinas estaban corridas, lo suficientemente gruesas como para que no se filtrara ni un rayo de luz desde el exterior, y para que nadie pudiera mirar hacia adentro. Olivia se acercó a la estantería, sus dedos rozando los lomos de los libros. No eran libros baratos vendidos en las aceras. Historia europea, macroeconomía, filosofía griega. Libros que requerían dinero y educación para leer. Miró hacia la pequeña nevera en la esquina de la cocina y la abrió. Comida fresca, verduras verdes, huevos, leche. No era la comida de un vagabundo. Una cama estrecha en la esquina estaba hecha con una manta limpia. La almohada aún conservaba el leve aroma a jabón de lavandería. Todo estaba mal. Todo chocaba con la imagen del hombre apoyado en un bastón y mendigando en el mercado. «Tú duermes aquí», dijo Ralph, señalando la cama. Olivia se volvió hacia él. «¿Y tú?» Ralph sacó una manta delgada del armario y la extendió en el suelo en la esquina más alejada, lo más lejos posible de la cama. «¿Qué?» Olivia se quedó helada, sin saber qué hacer. Ahora era su esposa, al menos en el papel. Se había preparado para lo peor, para exigencias, para rudeza, para ser tratada como una propiedad. Pero este hombre estaba extendiendo una manta en el suelo frío, dándole la cama como si fuera lo más natural del mundo. Ralph se sentó en una de las sillas de madera y miró directamente a Olivia. «Escúchame una vez y recuérdalo». Su voz era baja y clara, sin dejar lugar a malentendidos. «No me debes nada, ni tu cuerpo, ni obediencia, absolutamente nada». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Si un día quieres irte, dímelo, no te detendré.
La puerta no está cerrada con llave por dentro. Puedes irte cuando quieras. Olivia tragó saliva. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Ralph guardó silencio durante un largo rato, con los ojos grises fijos en la nada. Porque si no era yo, te habrían vendido a otra persona, a alguien mucho peor que yo. Olivia se estremeció. Pensó en Carl, en su sonrisa fría, en la forma en que había hablado de que ella desapareciera de la sociedad. Algo en sus instintos le decía que Ralph decía la verdad, y esa verdad era más aterradora que cualquier mentira. Esa noche, Olivia yacía en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo, escuchando cada sonido en el apartamento. El teléfono de Ralph vibró, un viejo teléfono maltrecho que ni siquiera había notado que tenía hasta ahora. Ralph salió al pasillo, cerrando la puerta casi por completo, hablando en voz muy baja. Pero en la quietud de la noche, Olivia aún captó algunas palabras. Neil, mantén tu posición. Todavía no. Su voz era completamente diferente, aguda y autoritaria. Nada que ver con la voz de un mendigo. ¿Quién era Neil? Todavía no. ¿Tiempo para qué? Ralph volvió a entrar y Olivia cerró los ojos rápidamente, fingiendo dormir. Lo escuchó revisar las cerraduras una, dos, tres veces, luego la ventana, dos veces más, como alguien acostumbrado a ser cazado, como alguien que huye de algo. Cuando Ralph se quitó el abrigo, algo pequeño cayó de su bolsillo al suelo. Una tarjeta negra, elegante y brillante, sin letras, sin nombre. El tipo de tarjeta que Olivia nunca había visto. Ralph la recogió rápidamente y la guardó de nuevo en su bolsillo. No es nada importante, dijo, aunque ella no había preguntado. Pero la forma en que la escondió decía lo contrario. Olivia yacía en la oscuridad, su mente dando vueltas con piezas que no encajaban. Este hombre poseía libros caros, pero vivía como si no tuviera hogar. Tenía un teléfono, pero actuaba como si no lo tuviera. Llevaba una misteriosa tarjeta negra, pero afirmaba que no importaba. Revisaba las cerraduras como alguien acostumbrado a ser perseguido. Llamaba a alguien llamado Neil en medio de la noche, dando órdenes con la voz de un hombre en control. No era un mendigo. Olivia lo sabía ahora. Pero, ¿quién era él? No pudo dormir esa noche. No porque tuviera miedo. Extrañamente, esta era la primera vez en 5 años que no lo tenía. La primera vez que se acostaba en una habitación donde nadie podía irrumpir y golpearla en medio de la noche. Sin Judith, sin pasos pesados en el pasillo, sin golpes en la puerta llenos de amenazas. Esa sensación de seguridad era tan desconocida que no sabía qué hacer con ella. Era casi más inquietante que el peligro, porque Olivia había olvidado cómo se sentía la seguridad. La primera semana transcurrió con un ritmo extraño que Olivia nunca hubiera esperado. Se despertaba a las 5 de la mañana, un hábito grabado en sus huesos por 5 largos años. Limpiaba el pequeño apartamento, aunque ya estaba impecable. Cocinaba aunque nadie se lo pedía. Ralph la observaba desde un rincón de la habitación, un destello de sorpresa cruzando su rostro generalmente frío. No tienes que hacer eso, dijo. Olivia hizo una pausa mirando la sartén mientras se calentaba. Quiero hacerlo, necesito algo que hacer. No sabía cómo explicarlo, pero necesitaba esto. Necesitaba la sensación de controlar algo en su vida, aunque solo fuera el desayuno. Ralph no dijo nada más. Lo entendió. Y esa comprensión silenciosa sorprendió a Olivia más que cualquier discurso. Todos los días, Ralph desaparecía durante unas horas y luego regresaba con bolsas de la compra. No era comida barata de una tienda de descuento. Verduras frescas, buenos cortes de carne, fruta de temporada. Un día trajo a casa una caja de té. Olivia la miró, sorprendida. Noté que no bebes café, dijo Ralph como si fuera lo más normal del mundo. Pero no era normal. Nadie se había fijado nunca en lo que a ella le gustaba. A nadie le había importado nunca. Comían juntos en silencio, uno frente al otro, en la pequeña mesa de madera. No era una situación tensa, solo que aún no estaban seguros de qué decirse. A veces, la mirada de Ralph se desviaba hacia los viejos moratones de sus brazos. Moratones que se habían desvanecido a un amarillo enfermizo, pero que seguían allí. Él no preguntaba, solo miraba y luego volvía a guardar silencio.
Y ese silencio, extrañamente, hizo que Olivia se sintiera más respetada que cualquier pregunta. En la cuarta noche, llegó la pesadilla. Olivia soñó con Judith, con los ojos helados de su madrastra, atravesándola en la oscuridad. Soñó con Carl, su sonrisa como una cuchilla, su mano apretando su muñeca mientras la arrastraba. Soñó que la arrastraban a la oscuridad, gritando donde nadie podía oír, luchando donde no podía liberarse. Gritó y se despertó de golpe, empapada en sudor, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de sus costillas. La habitación estaba completamente a oscuras, pero alguien estaba sentado junto a la cama. Raph. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No la tocó, no le tomó la mano, no la abrazó. Solo se sentó en la silla, a 1 metro de la cama, con la voz ligera como el viento. Estás a salvo. Nadie puede entrar aquí. Olivia temblaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Raph le dio un vaso de agua y luego permaneció en silencio. No le preguntó qué había soñado. No le preguntó si estaba bien. Simplemente estaba allí. Y a veces, una presencia silenciosa significaba más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, Olivia se despertó cuando la primera luz del sol se coló por la estrecha rendija de las cortinas. Giró la cabeza y su corazón pareció detenerse por un instante. Raph seguía en la silla, pero se había quedado dormido. Su cabeza se había inclinado hacia un lado, seguramente dejándole el cuello dolorido. Lo miró de verdad por primera vez sin miedo, sin sospechas. Su barba estaba bien cuidada, no la barba de un vagabundo. Su pelo estaba un poco largo, pero limpio. Tenía líneas de cansancio alrededor de los ojos, como un hombre que no había dormido bien en mucho tiempo. No como un mendigo, no como nadie que hubiera conocido. Olivia le puso suavemente una manta extra encima y luego se deslizó silenciosamente a la cocina. Cuando Raph se despertó, el olor a tortitas había llenado el apartamento. Se quedó en la puerta de la cocina, viendo a Olivia darles la vuelta en la sartén. ¿Estás haciendo el desayuno? Olivia no se dio la vuelta. Estuviste de guardia toda la noche. No era una pregunta, era un reconocimiento. Raph guardó silencio por un momento. Tuviste una pesadilla. No tenías que hacerlo. Lo sé. Se miraron y por primera vez algo cambió en el aire entre ellos. No amor, todavía no, pero sí reconocimiento. Estamos del mismo lado. Ya no somos extraños. Desayunaron juntos. Tortitas y té caliente. Raph dio un bocado, masticó lentamente y luego dijo 2 simples palabras. Está bueno. Olivia casi deja caer el tenedor. Bajó la cabeza, ocultando unos ojos que de repente le ardían. No de tristeza, sino porque era la primera vez en 5 años que cocinaba para alguien sin ser forzada. La primera vez que alguien reconocía lo que había hecho. Había olvidado lo que se sentía al ser reconocida. Y esas 2 simples palabras del hombre al que todo el mundo llamaba mendigo pesaban más que cualquier elogio que hubiera recibido. La segunda semana comenzó con preguntas sin respuesta. Cada mañana, Raph desaparecía después del desayuno, diciendo solo 2 palabras, voy a trabajar, y luego cerraba la puerta. No explicaba a dónde iba, qué hacía, con quién se encontraba. Olivia no preguntaba porque sabía que no respondería, pero observaba. A veces, Raph volvía a casa con moratones en la cara, en las manos, y decía que se había tropezado, con una expresión impasible. A veces volvía tarde, con la ropa sucia, pero con los ojos brillantes, como si acabara de terminar algo importante. Y su forma de hablar, la forma en que elegía sus palabras, no era la de un hombre de la calle. Precisa, clara, cargada de significado. Una tarde, Olivia lo vio leyendo un grueso libro de macroeconomía. Términos que no entendía danzaban por la página. No era un libro que leería un hombre sin hogar, ni un libro que una persona corriente pudiera seguir. ¿Quién eres? La pregunta taladraba la mente de Olivia cada noche. Esa mañana, Olivia salió a comprar pan. Estaba acostumbrada a ir sola al mercado, un hábito de los últimos 5 años que se había convertido en una de sus raras porciones de libertad. Pero cuando volvió, 2 hombres estaban de pie fuera de la puerta del apartamento. Trajes negros, postura erguida como soldados, rostros fríos como la piedra. Estaban hablando con Raph.
Olivia se detuvo en lo alto de las escaleras y escuchó. Uno de ellos dijo, con voz llena de respeto, «Lo siento, señor, no lo sabíamos». Luego se interrumpió al ver a Olivia. Ralph se giró, sus ojos grises recorriéndola. Luego se enfrentó de nuevo a los dos hombres. «Váyanse», dijo, con voz fría como el hielo, sin admitir réplica. Se fueron de inmediato, sin otra palabra, sin una mirada atrás. Olivia entró y dejó la bolsa de pan sobre la mesa. «¿Quiénes eran?», preguntó. Ralph no la miró. «No importa». Pero Olivia lo había oído. «Señor, ¿quién llama señor a un hombre sin hogar?». Unos días después, Olivia pidió un trabajo a tiempo parcial en la lavandería cerca del mercado. Necesitaba algo que hacer, necesitaba sentirse útil, necesitaba escapar de las cuatro paredes, aunque fuera por unas horas. Ralph la estudió durante un largo momento y luego asintió. «Ten cuidado», dijo, su tono como una advertencia. Olivia no entendía de qué debía tener cuidado. Al tercer día de trabajo, lo entendió. Un extraño estaba al otro lado de la calle, mirándola sin parpadear. Cuando ella caminaba, él la seguía. Cuando se detenía, él se detenía. Olivia se obligó a actuar con normalidad, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Finalmente, se acercó y le bloqueó el paso en un callejón. «¿Eres la esposa de Ralph?», preguntó, la sonrisa en su boca haciendo que a Olivia se le erizara la piel. Ella no respondió. Corrió. Corrió como nunca en su vida. Corrió hasta llegar al apartamento. Cerró la puerta con llave y se apoyó en la pared, jadeando. Ralph llegó a casa. La vio así y todo cambió. Su expresión se endureció. Su mirada gris se agudizó hasta convertirse en una escarcha invernal cuando ella se lo contó. Se levantó, sacó su teléfono y llamó a alguien. Su voz era rápida y afilada como una cuchilla, llena de autoridad, llena de órdenes. Olivia no pudo entender exactamente lo que dijo, pero oyó peligro en cada sílaba. Cuando terminó la llamada, Huff le entregó un teléfono nuevo. «Llámame solo a mí», dijo. «A nadie más, ¿entiendes?». Olivia asintió, tomó el teléfono y supo que su vida acababa de cambiar de nuevo. Esa noche sonó un golpe en la puerta, 3 golpes cortos, demasiado largos, una señal. Ralph abrió la puerta y un hombre entró. De mediana edad, alto, de hombros anchos, con un rostro como de piedra tallada. La forma en que se paró, la forma en que miró a su alrededor era como la de un soldado acostumbrado a un campo de batalla. «Frank». Ralph asintió. «Informe. Informe», como si fuera una sesión informativa militar. Frank miró a Olivia, luego a Ralph, un breve destello de sorpresa cruzando su rostro. «Ella». Ralph no dudó. «Mi esposa». Frank levantó una ceja y luego asintió lentamente. «Entendido». «Jefe». «Jefe». Olivia oyó esa palabra claramente. «Jefe». «No, señor». «Jefe». Salieron al pasillo para hablar, cerrando la puerta casi por completo, pero Olivia aún captó algunas palabras. «Los Donovan están vigilando. Necesitamos actuar». ¿Quiénes eran los Donovan? ¿Por qué la estaban vigilando? Y Ralph, el hombre al que llamaba su esposo, ¿quién era realmente? Esa noche, después de que Frank se fuera, Olivia se sentó frente a Ralph a la tenue luz amarilla. «¿Quién eres realmente?», preguntó, con voz firme, porque decidió que ya no tendría miedo. Ralph la miró durante mucho tiempo, con los ojos grises profundos como el océano. Algunas verdades son peligrosas si se dicen demasiado pronto. Peligrosas para mí, para todos. El silencio se extendió. Olivia no retrocedió. «Frank te llamó jefe». Ralph no lo negó, no lo explicó, no mintió. «¿Tienes miedo?», preguntó él. Olivia pensó por un momento. Pensó en la última semana, en la forma en que le había dado la cama, en que había velado su sueño, en que había traído té porque se había dado cuenta de que no le gustaba el café. Pensó en la forma en que nunca la había tocado cuando ella no quería. Nunca la había forzado a nada. «No», dijo, «no has hecho nada que me dé miedo». Ralph sonrió, y por primera vez ella lo vio sonreír de verdad. Una sonrisa que suavizó un poco ese rostro frío. «Eres extraña, Olivia». Esa noche, Olivia se quedó despierta pensando en la palabra jefe.
en la forma en que Frank se había puesto firme como un soldado frente a Ralph, en las llamadas telefónicas secretas, en los dos hombres de traje negro que lo llamaban señor, en esos ojos grises que lo observaban todo como si el mundo fuera un tablero de ajedrez y él fuera el que jugaba. No tenía miedo, pero sabía que la verdad se estaba acercando, y cuando llegara, todo cambiaría. Al comenzar la tercera semana, empezaron los golpes en la puerta. No un llamado, sino golpes. Fuertes, rápidos, furiosos. Olivia estaba en la cocina con una sartén en la mano y se quedó helada. Reconoció ese sonido. 5 años escuchándolo cada vez que Judith estaba enfadada. Cada vez que Olivia había hecho algo mal. Cada vez que su madrastra quería descargar su ira sobre alguien. El corazón de Olivia se estrelló contra sus costillas como si quisiera liberarse. Ralph se levantó de su silla. Sus ojos grises se deslizaron sobre Olivia por un breve segundo, como para decir, «Quédate ahí». Y luego caminó hacia la puerta y la abrió. Judith estaba afuera, con el rostro enrojecido, los ojos desorbitados e inyectados en sangre por la furia. Brittany estaba justo detrás de ella, con el teléfono en alto, grabando un video con una sonrisa de deleite. Judith no esperó a ser invitada. Irrumpió en el apartamento como si le perteneciera. «¿Crees que puedes esconderte?», chilló, sus ojos recorriendo la pequeña habitación con desprecio. «Me debes por haberte criado. 5 años de comida y techo. ¿Crees que fue gratis?». Olivia retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared de la cocina. Recuerdos dolorosos la inundaron como un torrente. La bofetada, los gritos, el sonido de una puerta cerrándose de golpe cuando la encerraban en su habitación. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, volverse invisible como había intentado ser durante 5 años. Pero Ralph avanzó y se interpuso entre Olivia y Judith como una fortaleza que nadie podía derribar. «Ella no le debe nada a nadie», dijo, su voz tranquila pero fría como el hielo. Judith se rió, un sonido agudo como un cuchillo. «¿Quién te crees que eres?». «Un mendigo». Miró a Ralph de arriba abajo con asco. «Vives de la basura de los demás y te atreves a defenderla». Detrás de ella, Brittany se rió. Su teléfono seguía grabando. «Atención todos, mi hermana se casó con un mendigo y ahora él está jugando al héroe, salvando a la damisela en apuros». Ralph dio un paso más cerca de Judith. Solo un paso, pero fue suficiente para que ella se echara hacia atrás. Él habló. Su voz era tan baja que Olivia tuvo que esforzarse para oír. Sin embargo, cada palabra cayó como un martillo. «¿Cuánto le debes a Carl?». «50,000». Judith palideció. La sonrisa desapareció de su boca como si la hubieran borrado. «¿Tú? ¿Tú? ¿Qué sabes tú?». «Sé para quién trabaja Carl», continuó Ralph, sus ojos sin apartarse del rostro de Judith. «¿Sabes quién está detrás de Carl? ¿Sabes que estás jugando con fuego?». Judith retrocedió, y esta vez fueron sus hombros los que golpearon la pared. Olivia nunca había visto a su madrastra así. Asustada, verdaderamente asustada. La mujer que había controlado la vida de Olivia durante 5 años, que la había abofeteado, encerrado, vendido, ahora temblaba frente a un mendigo. «¿Qué sabes tú?», exigió Judith de nuevo, pero su voz ya no estaba llena de poder. Ralph sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «Más de lo que crees». Brittany dejó de grabar. Bajó el teléfono, su sonrisa se desvaneció. Miró a Ralph con más atención. Lo miró de verdad por primera vez, y vio algo que no encajaba. Este hombre sin hogar se mantenía erguido como alguien acostumbrado a dar órdenes. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos brillaban con una claridad peligrosa, tan afilados como el filo de una navaja, nada que ver con los ojos de un hombre que tenía que mendigar para sobrevivir. Brittany retrocedió, en silencio por primera vez, sin ninguna broma lista en la lengua. «Esto no ha terminado», gritó Judith, tratando de recuperar la autoridad que había perdido. «Volveré. Pagarás por esto». Ralph se hizo a un lado y abrió más la puerta. «Ya sabes dónde está la salida». No era una pregunta, era una orden. Judith apretó los dientes, agarró a Brittany y la arrastró.
Su rostro era de un profundo y furioso color púrpura por la ira y la humillación. Antes de cruzar el umbral, Brittany miró a Olivia por última vez. Su mirada era extraña ahora. Ya no había desprecio ni burla. Era como si estuviera pensando, como si estuviera reevaluando todo lo que había creído. La puerta se cerró. El silencio se apoderó del apartamento. Olivia se dio cuenta de que estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta. «Volverá», dijo Olivia, con voz áspera. Rafa sintió. «Lo sé. Sabes sobre Carl, sobre quién está detrás de él». Ralph se volvió para mirarla, con los ojos grises profundos e ilegibles. «Sé muchas cosas, Olivia. Tarde o temprano te lo contaré. ¿Por qué no ahora?» El silencio se extendió entre ellos. Luego Ralph habló, su voz más suave, más gentil. «Porque ahora mismo todavía puedes irte sin que te arrastren a esto. Cuando sepas la verdad, ya no tendrás esa opción». Olivia entendió. La estaba protegiendo manteniéndola fuera del peligro, dejándole una salida. Esa noche, Olivia no volvió a preguntar. Se acostó en la cama y observó a Ralph extender su manta en el suelo como hacía cada noche, y se aferró a la imagen de Judith retrocediendo, la mujer que la había controlado durante 5 años, que la había aterrorizado tanto que apenas se atrevía a respirar, había retrocedido ante la mirada de un mendigo. Por primera vez en su vida, Olivia había visto a alguien hacer que Judith tuviera miedo. Y ese hombre dormía en el suelo de su apartamento, velando por ella cada noche. En la cuarta semana, Olivia pidió ir sola al mercado. Ralph la estudió durante un largo momento, sus ojos grises sopesando algo que ella no podía nombrar. Luego asintió. «Necesitas aire», dijo. «Pero ten cuidado. Vuelve antes de las 4». Olivia asintió. Un alivio llenó su pecho al pensar en salir, en respirar libremente de nuevo, aunque fuera por unas horas. Fue al mercado, compró verduras, compró carne, se movió lentamente de puesto en puesto, saboreando la sensación de normalidad que había perdido durante tanto tiempo. El sol de la tarde de Chicago era suave. El viento traía el olor a comida de los puestos, el sonido de la gente riendo y hablando a su alrededor. No notó a nadie detrás de ella. No vio 3 formas oscuras moviéndose en paralelo por los callejones. No sabía que estaba caminando hacia una trampa. Cuando Olivia giró en un atajo cerca del mercado, aparecieron 3 hombres con chaquetas negras, rostros duros como la piedra. Bloquearon ambos extremos del callejón sin dejarle escapatoria. Olivia retrocedió hasta que su espalda chocó con la fría pared de ladrillo. Uno de ellos se adelantó, le agarró la muñeca y la arrastró hacia las sombras. «Ve a decirle a tu marido», dijo, su aliento a cigarrillo soplándole en la cara. «Donovan quiere una reunión». Olivia gritó y luchó, pero su agarre se cerró como un tornillo. «Cállate, solo estamos entregando un mensaje», dijo el segundo hombre acercándose. Su bolsa de la compra cayó al suelo. Los tomates reventaron. Su jugo rojo se extendió por el cemento como sangre. Olivia sintió que las lágrimas se derramaban. Sintió ese terror familiar cerrándose alrededor de su garganta. Estaba a punto de ser arrastrada, a punto de desaparecer, como había dicho Carl, como había querido Judith. Entonces oyó pasos. Rápidos, decididos, no el golpeteo de un bastón. Ralph apareció en la entrada del callejón, y todo lo que Olivia quería saber sobre él se derrumbó en un instante. Dejó caer el bastón. Golpeó el suelo con un ruido metálico y rodó a un lado como un accesorio inútil. Y Ralph avanzó, sin cojear, sin lentitud, sin debilidad. Su paso era firme, rápido, preciso, como un depredador acercándose. Sus iris grises se encendieron con una intensidad letal. Algo que hizo que los 3 atacantes se pusieran rígidos por una fracción de segundo. Pero solo por una fracción de segundo. Antes de que Olivia pudiera siquiera entender lo que estaba sucediendo, Ralph se movió. Golpeó al primer hombre con un puñetazo en la garganta, preciso y brutal, dejándolo en el suelo sin un sonido. Giró y le dio una patada en la rodilla al segundo hombre. Un crujido cortó el callejón vacío. Un grito rasgó el aire.
El tercer hombre sacó un cuchillo. El acero brilló en la oscuridad. Pero Ralph fue más rápido. Le torció la muñeca, le quitó el cuchillo y lo estrelló contra la pared con tal fuerza que los ladrillos temblaron. Todo en 10 segundos. 10 segundos y 3 hombres estaban en el suelo gimiendo. Ralph se paró entre ellos, sin respirar con dificultad, sin una gota de sudor, como si hubiera hecho algo tan simple como abrir una puerta. Su forma de moverse era profesional, entrenada, no una pelea callejera. Esta era la habilidad de un hombre que había matado, de un hombre para quien la violencia era una parte ordinaria de la vida. Ralph se volvió hacia Olivia, sus ojos grises volviendo lentamente a su calma habitual. ¿Estás herida?, preguntó. Olivia no pudo responder. Se quedó allí, con la espalda todavía contra la pared, mirando sus pies, pies firmemente plantados en el suelo. Sin temblor, sin cojera, sin necesidad de un bastón. Todo lo que había creído sobre este hombre, sobre el mendigo discapacitado con el que se había casado, se hizo añicos. Ralph siguió su mirada y entendió lo que estaba viendo, lo que estaba pensando. Soltó un suspiro. Tenemos que hablar. Se agachó y recogió el bastón. Y ahora Olivia podía verlo claramente. Solo un accesorio, parte de una actuación que había estado interpretando durante, quién sabe, cuánto tiempo. Ralph tomó su mano, cálida y firme, y la sacó del callejón, pasando junto a los 3 cuerpos que aún gemían en el suelo. De camino a casa, Olivia no dijo nada. Sus pies seguían a Ralph como una máquina, pero su mente daba vueltas con 1000 preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué había fingido estar discapacitado? ¿Por qué había vivido como un hombre sin hogar cuando podía derribar a 3 hombres en 10 segundos? ¿Quién era Donovan? ¿Por qué quería reunirse con Ralph? Extrañamente, Olivia no le tenía miedo a Ralph. Tenía miedo de lo que no sabía. Miedo de la cortina de secretos que se estaba descorriendo lentamente. Miedo de la verdad detrás de esos ojos grises. Ralph no habló. Solo la guió por una ruta más larga. Sus ojos barrían constantemente los alrededores como alguien acostumbrado a ser casado. Cuando llegaron al apartamento, Olivia se apoyó en la pared y observó al hombre cerrar la puerta con llave. 3 cerraduras hicieron clic una por una, como siempre. Pero ahora todo era diferente. Sin cojera, sin bastón, sin la debilidad de un hombre que el mundo había descartado. Frente a ella había alguien completamente diferente. Un hombre al que nunca había conocido de verdad. Tú, dijo Olivia, con voz áspera. ¿Quién eres? Ralph se dio la vuelta. Sus ojos grises la sostuvieron por un largo momento. Luego respiró hondo. Siéntate, dijo, su voz baja y cansada. Esta va a ser una larga historia. Ralph cerró la puerta con llave, corrió las cortinas, revisó las ventanas como siempre. Pero hoy todo era diferente. Olivia se sentó en la cama con ambas manos sobre los muslos, temblando. No de miedo, sino de agobio. Demasiadas cosas se derrumbaban en su mente a la vez, demasiadas piezas encajando y formando una imagen que no se parecía en nada a lo que había creído. Ralph acercó una silla y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia segura. Lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para que no se sintiera amenazada. Respiró hondo, con los ojos grises fijos en ella. Mi verdadero nombre es Rafferty Malone. Olivia lo oyó, pero su cerebro tardó unos segundos en procesarlo. ¿Malone? El nombre resonó como un trueno en su cabeza. ¿Malone?, preguntó con voz áspera. ¿Como la familia Malone? Todo el mundo en Chicago conocía a la familia Malone, un imperio clandestino que controlaba la mitad de la ciudad. Un nombre susurrado con miedo, pronunciado en historias de violencia y poder. Ralph asintió lentamente. Soy el líder, o lo era. El silencio cayó sobre la habitación. Olivia sintió como si estuviera en caída libre, sin nada a qué aferrarse. Ralph comenzó a contarle, su voz baja y uniforme, como un hombre leyendo en voz alta un capítulo oscuro de su propia vida. 10 años antes, su padre, Charles Malone, había muerto en un accidente de coche, pero Ralph nunca había creído que fuera un accidente. Siempre había sospechado que Donovan, su tío, estaba detrás. Donovan quería poder,
Quería expandir el imperio a áreas que Charles se negaba a tocar. Drogas, trata de personas, las cosas que el padre de Raph consideraba una línea que no se podía cruzar. Cuando Charles murió, Raph lo heredó todo y lo dirigió según las reglas de su padre. Sin drogas, sin trata de personas, sin matar a gente inocente. Pero Donovan nunca lo dejó pasar. 8 meses antes, Donovan había atacado. Un coche bomba perfectamente preparado, anunciando al mundo que Rafferty Malone estaba muerto. Raph sobrevivió porque Frank le avisó con antelación, pero resultó herido en la pierna. La herida era real, no falsa, pero la exageró y la convirtió en un camuflaje perfecto. Un mendigo, un hombre sin hogar. ¿Quién sospecharía que era el jefe de la mafia que supuestamente había muerto? Desapareció de ese mundo, viviendo en las sombras, esperando el momento adecuado. Necesitaba desaparecer para investigar, dijo Raph, su voz volviéndose más oscura, para encontrar pruebas contra Donovan, pero también porque se detuvo, en silencio por un largo momento. Quería ver quién seguiría tratándome como un ser humano cuando no me quedara nada, 20 años como jefe. No sabía quién me respetaba de verdad y quién solo me temía. Cuando me sentaba en la acera, la gente me escupía, me echaba agua en la cara, me pateaba como a un perro callejero. Gente que antes inclinaba la cabeza ante mí. Miró a Olivia. Tú fuiste la única que me miró como si fuera humano. Olivia tragó saliva. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Raph soltó un lento suspiro. Carl es hombre de Donovan. Cuando Carl fue a ver a Judith buscando un marido para ti, lo entendí de inmediato. Si no era yo, te habrían vendido a los traficantes de Donovan. Habrías desaparecido de verdad, no el tipo de desaparición que Carl le describió a Judith. Acepté porque era la única manera de salvarte sin exponer mi identidad. Hizo una pausa. No tenía la intención de involucrarte. Pero el silencio se extendió de nuevo. Olivia sintió que su mente daba vueltas. Las emociones chocaban como una tormenta. Finalmente habló, su voz más fría de lo que pretendía. Me mentiste. Raph no lo negó. No mentí sobre protegerte. No mentí sobre el respeto. Todo en este apartamento, la forma en que te he tratado, todo es real. Eres de la mafia. Soy el hombre que te salvó de un destino mucho peor. Olivia se levantó, retrocedió un paso hasta que su espalda chocó con la pared. ¿Has matado a gente? La pregunta quedó suspendida en el aire. Raph sostuvo su mirada sin pestañear. No directamente, pero he dado órdenes y mis hombres han matado. No soy inocente, Olivia. Nunca he dicho que lo fuera. Hizo una pausa. Pero tengo límites. No mato a gente inocente. Nada de trata, nada de drogas. Donovan no tiene límites. Olivia se quedó mirando al hombre que tenía delante. Ya no era un mendigo discapacitado. Ya no era un marido en el papel. Un líder de la mafia. El hombre más peligroso que había conocido. El hombre que la había salvado de un destino peor que el infierno. Necesito tiempo, dijo. Rafa sintió. Tienes derecho a irte cuando quieras. Te daré dinero, papeles, un lugar seguro donde quedarte. Nadie te encontrará. Olivia lo observó durante un largo momento. No más mentiras. De acuerdo. En ese momento, el teléfono de Raph vibró. Miró la pantalla y por primera vez, Olivia vio cómo el color se desvanecía de su rostro. Raph giró la pantalla hacia ella. Un mensaje corto. Sé que estás vivo. Huye. Dee Donovan, el hombre que había matado al padre de Raph, el hombre que había intentado matar a Raph, el hombre detrás de Carl, detrás de Judith, detrás de todo lo que le había pasado. Olivia miró el mensaje y luego a Raph. Durante 5 años, había vivido sin opciones. Judith lo decidía todo. Carl decidía su destino. Ella era solo una pieza que se movía de un lado a otro. Pero ahora, por primera vez, tenía una opción real. Irse con el dinero y los papeles que Raph le prometió y empezar una nueva vida donde nadie la conociera. O quedarse con el hombre más peligroso que había conocido y enfrentarse a un enemigo que apenas podía imaginar. No sabía qué elegiría, pero sabía una cosa. Lo que eligiera esta vez sería su elección.
No la de Judith, no la de Carl, no la de nadie más. Por primera vez en su vida, la decisión le pertenecía a ella. Ralph miró el mensaje una vez más, luego se levantó, y todo rastro de cansancio desapareció de su rostro. Fue reemplazado por el enfoque agudo y helado de un hombre acostumbrado a enfrentar el peligro de frente. Donovan sabe que estoy vivo, dijo, su voz rápida y decidida. Tenemos que irnos ahora. Olivia se levantó, su corazón martiriando. ¿Nosotros? Ralph hizo una pausa y se volvió para mirarla. ¿Todavía quieres venir conmigo? Te dije que puedes irte cuando quieras. Te daré dinero, papeles, un lugar seguro. Olivia no supo por qué lo dijo, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensar. No tengo a dónde ir, y confío en ti. Se sorprendió a sí misma con la frase. Confío en ti. Confiar en un jefe de la mafia. Confiar en el hombre que la engañó durante semanas. Pero extrañamente, era verdad. En medio de todas las mentiras, en medio de todos los secretos, había una cosa que Ralph nunca había fingido. La forma en que la trataba. Empacaron en 10 minutos. Solo lo importante. Olivia metió unos cambios de ropa en una bolsa junto con el cuaderno de su padre y la fotografía familiar. Las cosas que había llevado desde el día de la boda. Ralph hizo una llamada, su voz rápida y aguda. Frank, activa el plan B. Casa de seguridad 3. Llevó a Olivia por la parte de atrás, subieron al techo a través de una ventana y luego bajaron por la escalera de incendios del otro lado del edificio. Se movieron en la oscuridad como dos sombras, rápidos y silenciosos. Abajo en la calle, un coche negro esperaba, con el motor ya en marcha. El conductor no era Frank, era una mujer con el pelo corto, un rostro frío como la piedra, que le hizo a Ralph un pequeño gesto de asentimiento sin decir una palabra. Subieron y el coche arrancó de inmediato. 10 minutos después, Olivia miró por el espejo retrovisor y su corazón pareció detenerse. La camioneta negra, la misma de la boda, la misma que había pasado por el callejón esa noche. Los estaba siguiendo, manteniendo la distancia justa, como un depredador paciente esperando el momento adecuado. La conductora miró por el espejo y aceleró. El coche giró bruscamente a la izquierda, se metió por una calle estrecha, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha de nuevo, cambiando de dirección una y otra vez por el laberinto de calles de Chicago. Olivia era lanzada de un lado a otro, su corazón retumbando en sus oídos. No sabía lo que estaba haciendo, pero su mano buscó la de Ralph y se aferró con fuerza. Era la primera vez que elegía tocarlo. Ralph cerró su mano alrededor de la de ella y le dio un pequeño apretón, cálido y firme. No habló, pero el apretón lo dijo todo. Estoy aquí, estarás bien. Dieron vueltas durante 20 minutos por calles que Olivia nunca supo que existían, por barrios oscuros y desiertos. Finalmente, cuando volvió a mirar hacia atrás, la camioneta negra había desaparecido. 2 horas después, llegaron. Una pequeña casa en los suburbios, entre otras casas que se veían exactamente iguales, mezclándose con el vecindario como si no fuera nada especial. Desde fuera, parecía el hogar de una familia corriente. Dentro, Olivia vio cámaras de seguridad en cada esquina, armarios llenos de comida almacenada y 3 hombres vigilando las puertas. Frank esperaba en la sala de estar y asintió cuando entraron. «Bienvenido al paraíso, jefe», dijo con una sonrisa sardónica. Olivia miró a su alrededor y comprendió que este era el ejército de Ralph, los leales, la gente que lo había seguido, incluso cuando todo el mundo creía que estaba muerto. Ralph explicó más una vez que se sentaron. Tenía una red de casas de seguridad por todas partes, una herencia de su padre construida durante 30 años. Eran lugares para esconderse cuando las cosas se ponían peligrosas, cuando necesitaba desaparecer. Neil, su abogado, guardaba las pruebas contra Donovan en un lugar secreto. Grabaciones de reuniones, transferencias de dinero a través de cuentas en el extranjero, listas de policías y políticos que aceptaban sobornos. Suficiente para derribar a Donovan, dijo Ralph. Pero tiene que ser liberado en el momento adecuado. Si no, lo enterrará todo antes de que nadie tenga la oportunidad de verlo.
La primera noche en la casa de seguridad, a Olivia la llevaron a una pequeña habitación con dos camas individuales. Ralph se quedó en la puerta. Duerme. Yo vigilaré. Olivia lo miró y vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Vio cómo sus hombros se hundían ligeramente incluso mientras intentaba mantenerse erguido. Tú también necesitas dormir. Ralph sonrió, cansado pero cálido. Estoy acostumbrado. Olivia no discutió. Se acostó, pero no cerró los ojos. Observó a Ralph sentarse junto a la ventana, mirando la oscuridad exterior, su silueta solitaria recortada contra la noche. Por primera vez, se dio cuenta de que él estaba tan solo como ella, también casado, sin nadie en quien pudiera confiar de verdad. Dos extraños unidos por el destino, ahora huyendo en la noche, codo con codo. En medio de la noche, Olivia se despertó y vio a Ralph todavía sentado allí, todavía vigilando la ventana. ¿No estás cansado?, susurró. Ralph se giró y sus ojos grises se suavizaron a la tenue luz de la luna. Lo estoy, pero hay cosas más importantes que dormir. ¿Cómo qué? Ralph guardó silencio por un momento. Luego respondió, su voz ligera como el viento. Mantenerte a salvo. Y por primera vez, Olivia no pensó que lo dijera por deber, por la responsabilidad del hombre que le había salvado. Pensó que lo decía porque realmente quería hacerlo. Al segundo día en la casa de seguridad, Olivia se despertó con una extraña sensación en el cuerpo. No había motores fuera de la ventana, ni sirenas sonando a lo lejos. Solo el canto de los pájaros y el viento moviéndose entre los árboles. Se quedó quieta un rato, mirando al techo, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. La huida, la camioneta negra persiguiéndolos, la casa de seguridad, la verdad sobre Ralph. Demasiado para asimilar de una vez. Necesitaba hacer algo normal, algo familiar, algo que le recordara que seguía siendo ella misma. Encontró la cocina al final del pasillo, con los armarios llenos de provisiones, y decidió cocinar pasta. Sencillo, fácil, algo que había hecho cientos de veces en casa de Judith. Pero esta vez era diferente. Esta vez cocinaba porque quería, no porque la obligaran. El olor a ajo floreciendo en la sartén se extendió por la casa. La salsa de tomate burbujeaba suavemente en la estufa. Y cuando Olivia se giró, Ralph estaba en la puerta de la cocina, mirándola con sorpresa. ¿Estás cocinando?, preguntó. Olivia se encogió de hombros. Necesito sentirme normal, aunque solo sea por una comida. Ralph asintió, no dijo nada más y se sentó a la mesa. Por primera vez, comieron juntos como una pareja normal, no como marido y mujer en el papel, no como rescatador y rescatada. Solo dos personas comiendo pasta en una pequeña cocina mientras la tormenta se cernía fuera de sus muros. Después de la comida, Ralph salió a revisar las cámaras de seguridad, dejando a Olivia a solas con Frank. El silencio se extendió, tenso. Olivia no sabía qué decirle a este hombre. El hombre que llamaba a Ralph jefe con absoluto respeto. Entonces Frank habló, su voz baja y lenta. He trabajado para la familia Malone durante 25 años, desde que Ralph era un niño de 11 años. Olivia levantó la vista y escuchó. Su padre, Charles, fue el mejor hombre que he conocido. Construyó este imperio no sobre sangre, sino sobre lealtad. Tenía principios, y Ralph es como él. Frank hizo una pausa y miró por la ventana. No es perfecto. Nadie en este mundo es perfecto, pero tiene límites. Cumple su palabra. Olivia preguntó, con voz suave, ¿qué te prometió? Frank guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, prometió que cuidaría de mi hija si yo moría en el trabajo. Creó un fondo de becas para ella hace 5 años, cuando solo tenía 5. Olivia sintió que otra pieza encajaba sobre el hombre con el que se había casado. Ralph era un hombre que cumplía sus promesas. En un mundo construido sobre mentiras y traición, eso era más raro que el oro. Esa noche, alguien encendió la televisión en la sala de estar. Estaban dando las noticias locales, y Olivia se puso rígida cuando vio un rostro familiar en la pantalla. Judith. Su madrastra estaba sentada frente a la cámara, con los ojos rojos,
la voz temblorosa como si contuviera las lágrimas. Mi hija ha sido secuestrada por un hombre peligroso, dijo, con un dolor espeso y fingido. Solo quiero que vuelva a casa sana y salva. Por favor, ayúdenme. Brittany estaba a su lado, pero su expresión no coincidía. Miraba a su madre con una extraña mirada, como si dudara, como si estuviera pensando en algo. Olivia apretó los dientes. Está mintiendo en la televisión nacional. Ralph se paró detrás de ella, su voz baja. La están obligando. Donovan la está usando. Si Judith no coopera, pagará esa deuda de 50,000 de otra manera. Tarde esa noche, Olivia no podía dormir. Salió al porche, donde el aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Ralph estaba sentado allí mirando hacia arriba, su silueta solitaria recortada contra la noche. Olivia se sentó a su lado, dejando el espacio justo, y hablaron por primera vez como iguales. ¿Echas de menos tu antigua vida?, preguntó Olivia. El poder, el dinero, todo eso. Ralph guardó silencio por un momento. Echo de menos a mi padre. Solía decir, el poder es una herramienta, no un objetivo. Úsalo para proteger a los débiles, no para aplastarlos. Olivia asintió. Era un buen hombre. Lo intentó. Ralph dijo, yo estoy intentando. El silencio se apoderó de ellos, pero no era tenso. Era suave. Olivia miró al cielo y las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Solía pensar que moriría en esa casa, que me desvanecería poco a poco. Nadie se acordaría. Ralph se volvió hacia ella. Sus ojos grises se suavizaron a la luz de la luna. Me acuerdo de ti desde la primera vez que pasaste por donde yo estaba sentado. Olivia parpadeó, sorprendida. ¿De verdad? De verdad. Fuiste la única que me miró sin asco, sin lástima. Simplemente me miraste como si fuera una persona, no basura en la calle. Se sentaron sin hablar, con los hombros cerca pero sin tocarse, sus alientos mezclándose en el aire frío. ¿Por qué me salvaste realmente?, preguntó Olivia, su voz tan ligera como el viento. Ralph guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. Luego habló, su voz apenas un susurro. Porque cuando todo el mundo me miraba como si fuera basura, tú me miraste como si fuera humano. Olivia tragó saliva. ¿Eso es todo? Ralph se giró, sus ojos grises se encontraron con los de ella. A veces, eso lo es todo. Al tercer día, tarde en la noche, la alarma del sistema de cámaras de seguridad rasgó el silencio. Olivia estaba acostada en la cama, todavía despierta, cuando unas luces rojas comenzaron a parpadear en el pasillo. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Pasos rápidos pasaron fuera de la puerta. Luego, la voz de Frank resonó en la casa, tensa por la urgencia. «Jefe, tenemos visita». Olivia corrió a la sala de estar y vio a Ralph mirando los monitores de las cámaras. 5 vehículos negros avanzaban, con los faros encendidos en la oscuridad como una columna en movimiento. Ralph se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con un enfoque metálico e inquebrantable. «Olivia, entra en la habitación de seguridad. No salgas pase lo que pase». Olivia negó con la cabeza, sorprendida por la calma en su propia voz. «No, me quedo contigo». Ralph comenzó a discutir, pero no había tiempo. «Quédate detrás de mí», dijo, su tono de puro mando. En silencio. Salieron al porche delantero, donde Frank y otros 3 ya estaban en posición, armas en mano con la vista fija en los coches que se acercaban. Las 5 camionetas se detuvieron frente a la casa, con los faros apuntando directamente hacia ellos, cegándolos en medio de la noche. Las puertas se abrieron y un hombre salió. Pelo plateado bien peinado, un traje negro tan perfecto que no tenía ni una arruga. Una cálida sonrisa en su boca, como un tío amable que viene a visitar a la familia. Pero sus ojos eran de hielo, y 10 guardaespaldas lo seguían, manteniendo la distancia, con las manos apoyadas en las armas. Donovan. Olivia lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto antes. Lo supo por la forma en que el cuerpo de Ralph se puso rígido, por la forma en que Frank apretó su arma, por el aire mismo que se volvió tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo.
Donovan levantó ambas manos, con la sonrisa aún en su sitio. Solo quiero hablar civilizadamente. Frank y los demás mantuvieron sus armas apuntando, sus voces frías. No te acerques más. Donovan se rió, el sonido resonando en la noche vacía. Sobrino, es familia. ¿Por qué tan tenso? Luego su mirada se deslizó hacia Olivia, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza como si estuviera tasando un objeto. La nueva novia, hermosa. Una lástima. Ralph dio un paso adelante, interponiéndose entre Olivia y esa mirada. ¿Qué quieres? Donovan se cruzó de manos a la espalda y paseó como si estuviera caminando por un parque. Quiero que vuelvas. Trabaja para mí. Sigue vivo. La mandíbula de Ralph se tensó. Mataste a mi padre. ¿Crees que lo olvidaré? Donovan no lo negó, no lo esquivó, solo se encogió de hombros como si estuvieran discutiendo el tiempo. Charles era demasiado idealista. No entendía que no hay lugar para ideales en este mundo. Luego miró directamente a los ojos de Ralph. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo frío y despiadado. Yo organicé el accidente hace 10 años. Todavía no lo has olvidado. Olivia oyó a Ralph aspirar bruscamente. Vio su mano cerrarse en un puño. Nunca. Donovan volvió sus ojos hacia Olivia, afilados como una cuchilla. Ella te importa, ¿verdad? Se acercó, ignorando las armas que le apuntaban. ¿Sabes junto a quién duermes? Un malón tiene sangre en las manos. La sangre de cuántas personas. He perdido la cuenta. Olivia quiso retroceder, correr, desaparecer, pero se quedó donde estaba, obligándose a no temblar, obligando a su voz a no temblar. Sé quién es, dijo, sorprendida de lo firme que sonaba. Y también sé quién eres tú. Donovan levantó una ceja, un destello de diversión cruzando su rostro. Tienes agallas. Lástima que las agallas no te mantienen con vida. Se volvió hacia Ralph, su voz volviéndose de hielo. 48 horas. Entrega el control. Y vives. Y ella vive. Hizo una pausa, dejando que la amenaza calara. Después de 48 horas, ya no seré paciente. Y Neil, tu abogado, está siendo vigilado. No creas que no sé lo de las pruebas. Luego Donovan se dio la vuelta y caminó de regreso a su vehículo como si la conversación hubiera terminado. 10 guardaespaldas lo siguieron. Las puertas se cerraron, los motores rugieron y el convoy desapareció en la oscuridad. El aire se sentía pesado como el plomo. Nadie habló por un largo momento. Frank rompió el silencio primero. Jefe, tenemos que movernos ahora mismo. Ralph negó con la cabeza, con los ojos todavía fijos en la dirección en que los coches habían desaparecido. No, él quiere que corramos. Ya no vamos a correr más. Luego se volvió hacia Olivia, y el gris de sus ojos se suavizó, lleno de preocupación. Deberías irte. Todavía puedes. Te daré dinero, papeles, una dirección segura lejos de aquí. Donovan no sabe quién eres. Puedes desaparecer. Empezar de nuevo. Olivia se quedó quieta, con el corazón latiendo como un tambor. Pero no porque temiera a Donovan, sino porque estaba ante una elección que cambiaría toda su vida. He pasado toda mi vida siendo empujada de un lado a otro, dijo, su voz tranquila pero firme. De un lugar a otro, de una persona a otra. Judith me empujó a Carl. Carl me empujó a ti. Toda mi vida nadie me preguntó qué quería. Ralph la observó, esperando. Esta vez, dijo Olivia, acercándose, yo elijo. No porque no tenga a dónde ir, porque quiero quedarme. ¿Por qué? Preguntó Ralph, con voz áspera. Olivia miró directamente a esos ojos grises, los ojos que la habían observado desde una acera polvorienta, que habían velado su sueño cada noche, que se habían interpuesto entre ella y el mundo. Porque por primera vez alguien me preguntó qué quería. La casa de seguridad se sumió en el silencio después de que el convoy de Donovan desapareciera. Frank y sus hombres salieron a revisar el perímetro, asegurándose de que nadie se hubiera quedado atrás para vigilarlos. Olivia se quedó en la sala de estar mirando a Ralph. Él no se movía, no daba órdenes, no hacía absolutamente nada. Solo se quedó allí, mirando a la nada, como si toda la fuerza se le hubiera agotado. Luego se dejó caer en una silla,
con la cabeza inclinada, las manos entrelazadas. Por primera vez desde que lo conoció, Olivia no vio a Ralph como alguien fuerte. No como el frío jefe de la mafia. No como el hombre que podía derribar a 3 atacantes en 10 segundos. Solo un ser humano cansado que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Tengo miedo, dijo suavemente, su voz como un susurro en la oscuridad. Olivia se sorprendió tanto que no pudo hablar durante unos segundos. Ralph, que se había enfrentado a Donovan sin pestañear, que había vivido 8 meses como un hombre sin hogar que parecía no tenerle miedo a nada, acababa de decir que tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó ella, su voz ligera como el viento. Ralph no levantó la cabeza. Miedo de no poder protegerte. Miedo de que te hagan daño por mi culpa. Por lo que he hecho, por lo que soy. Hizo una pausa y respiró hondo. Miedo de que me mires y veas un monstruo. Olivia se acercó y se sentó a su lado en la silla, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. No veo un monstruo, dijo. Ralph levantó la vista, sus ojos grises se encontraron con los de ella, llenos de duda. ¿Qué ves? Olivia pensó por un momento, pensando en todo lo que había sucedido desde esa humillante boda en el patio de la casa de Judith. Veo al hombre que duerme en un suelo frío para que yo pueda tener la cama. El hombre que vela mi sueño cada noche y no pide nada. El hombre que se interpone entre el mundo y yo, incluso cuando ese mundo es mi madrastra, los matones del callejón, tu tío y sus 10 guardaespaldas. Ralph la observó durante mucho tiempo, como si buscara en su rostro cualquier rastro de mentira, cualquier miedo que estuviera ocultando. No lo encontró. No deberías estar aquí, dijo, con voz áspera. Pero quiero estarlo. ¿Por qué? Podrías irte, empezar de nuevo, vivir la vida normal que te mereces. Olivia pensó en los 5 años en casa de Judith, 5 años en los que nadie le preguntó qué quería, 5 años siendo tratada como si no existiera, porque durante 5 años nadie me preguntó qué quería. Tú fuiste el primero, porque me diste el derecho a elegir. Por primera vez en mi vida, alguien me miró y me preguntó qué quería en lugar de decirme lo que tenía que hacer. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Te elijo a ti, no porque me salvaste, sino porque me respetas. Ralph le tomó la mano. Por primera vez, él tomó la iniciativa. Su mano era cálida, callosa, del tipo de callos que se ganan trabajando, luchando, sobreviviendo al infierno. Si algo me pasa, empezó a decir. Olivia lo interrumpió, apretando su mano. Entonces lo enfrentaremos juntos. No tú solo, no yo sola, nosotros. Ralph la miró y por primera vez Olivia vio sus ojos brillar como si algo dentro de él se estuviera abriendo. No rompiéndose, sino abriéndose lo suficiente para que entrara la luz. Eres otra cosa, Olivia Hayes, dijo, su voz áspera pero cálida. Olivia sonrió, su primera sonrisa real desde que su padre había muerto. Tú también, Rafferty Malone. Se quedaron sentados uno al lado del otro, mano a mano, sin decir nada más. No lo necesitaban. Afuera, la noche se desvanecía lentamente. El cielo pasaba del negro al gris, y luego a un rosa pálido al llegar el amanecer. Adentro, 2 personas ya no estaban solas. Cuando el primer rayo de sol se coló por el borde de la cortina, Olivia se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo. No porque el peligro hubiera desaparecido. No lo había hecho. Las 48 horas estaban contando. Donovan seguía ahí fuera, esperando. Pero por primera vez en su vida tenía a alguien con quien enfrentarlo. Y esa persona sostenía su mano como si temiera que pudiera desaparecer. A la mañana siguiente, Ralph reunió a Frank y a 5 hombres de confianza en la sala de estar. Olivia se sentó en un rincón, esperando que Ralph le pidiera que saliera, como suelen hacer los jefes cuando se reúnen con su gente. Pero él no dijo una palabra. Solo la miró y asintió levemente, como si su presencia fuera simplemente entendida. Ella se quedó. Ralph comenzó a hablar, su voz baja y firme. Neil, su abogado, había enviado en secreto copias de las pruebas a múltiples lugares antes de que Donovan pudiera moverse.
Grabaciones de reuniones donde Donovan ordenaba matar a rivales. Su voz clara, inconfundible, imposible de negar. Transferencias de millones de dólares a través de cuentas en el extranjero. Un rastro que conducía directamente a Donovan. 3 testigos dispuestos a testificar en el tribunal si se les protegía. Personas que habían trabajado para Donovan y sabían demasiado. Una lista de policías y políticos que aceptaban sobornos. Nombres que sacudirían a toda la ciudad. Suficiente para derribar a Donovan. Suficiente para enterrar su imperio. Frank miró a Raph, la preocupación parpadeando en su rostro generalmente frío. Si manejamos esto a la antigua, Donovan contraatacará con violencia. Tiene hombres, armas, dinero. Será una guerra sangrienta. Raph asintió. Lo sé. Por eso no lo haremos a la antigua. Miró alrededor de la habitación, encontrando los ojos de cada hombre que lo había seguido, que había sido leal a la familia Malone durante años. Contactaremos al FBI. El silencio inundó la habitación. Frank fue el primero en hablar, su voz aguda por la sorpresa. Jefe, el FBI, te arrestarán a ti también. Tienes crímenes, lo sabes. Raph no lo esquivó. Lo sé, pero esta es la única manera de terminar la espiral. Si vamos a la guerra con Donovan, morirá gente. Mis hombres, sus hombres, gente inocente. E incluso si ganamos, alguien más se levantará para reemplazarlo. La espiral nunca termina. Se detuvo y respiró hondo. Mi padre quería un cambio. Quería sacar a la familia de las sombras. No tuvo la oportunidad. Yo la tendré. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Olivia escuchaba, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. Se levantó y se acercó a la mesa donde estaban extendidos los documentos. Déjame ver las pruebas, dijo. Raph la miró, sorprendido, pero asintió. Olivia comenzó a leer, a clasificar, a organizar. 5 años viviendo bajo el yugo de Judith le habían enseñado a leer a la gente, a reconocer patrones de comportamiento, a detectar mentiras y manipulación. Podía verlo en estos documentos. La forma en que Donovan controlaba a los demás, la forma en que los aislaba, la forma en que usaba el miedo como un arma. Donovan y Judith son iguales, dijo, su dedo trazando una cadena de correos electrónicos. Control a través del miedo, aislamiento a través de mentiras. Esto es un patrón. Si presentamos las pruebas de esta manera, el FBI verá exactamente a cuántas personas ha manipulado. Raph la miró y algo en su mirada cambió. No era la mirada de un protector estudiando a alguien que necesitaba protección. Era la mirada de un aliado reconociendo a un aliado. No eres solo alguien que necesita ser protegida, dijo. Eres una aliada. Esa tarde, Raph contactó al agente especial Morrison del FBI, un hombre que había estado vigilando a Donovan durante 5 años, pero que nunca había tenido pruebas suficientes para actuar. Raph ofreció un trato, pruebas completas más testimonio directo, a cambio de protección de testigos para Olivia y una sentencia reducida para él. Morrison aceptó reunirse la noche antes de la confrontación. Olivia y Raph se sentaron en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. El aire era fresco, con un leve aroma a hierba mojada del patio. Si mañana no sale bien, comenzó Raph. Olivia lo interrumpió. Saldrá bien. Hablo en serio. Si algo pasa, Frank te sacará. Estarás a salvo. Olivia se volvió hacia él. Hablas como si yo fuera la que necesita ser salvada. Pero tú también necesitas ser salvado, Raph. Has vivido solo demasiado tiempo. Has luchado solo. Lo has llevado solo. Raph guardó silencio, sin negarlo. Olivia continuó, su voz suave pero firme. Nos salvamos mutuamente. Así es como funciona. Tú me salvaste de Judith, de Carl, del destino que planearon para mí. Yo te salvé de la soledad, de pensar que nadie puede ver a la persona real que eres. El silencio se extendió entre ellos, pero no era tenso, era fácil. Entonces Raph preguntó, su voz tan ligera como el viento. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? De estar aquí conmigo, con todo lo que está pasando. Olivia pensó en los 5 años en casa de Judith. Pensó en la humillante boda. Pensó en todas las noches que había llorado sola.
Luego pensó en el apartamento con 3 cerraduras, las tortitas por la mañana, la mano que sostenía la suya en la oscuridad. Me arrepiento de hace 5 años, dijo. No me arrepiento de ahora. Ralph sonrió, una sonrisa real, cálida, una sonrisa que iluminó ese rostro frío en la oscuridad. Gracias. ¿Por qué? Por elegirme. A las 6 de la mañana, mientras el amanecer apenas despuntaba sobre el horizonte de Chicago, comenzó la operación. Ralph estaba dentro de la casa de seguridad con un teléfono pegado a la oreja, dando órdenes con una voz baja y firme. Al mismo tiempo, en 3 lugares diferentes, se publicaron las pruebas. El FBI recibió el archivo completo de Neil, incluyendo grabaciones, transferencias de dinero y las listas de sobornos. Las 3 cadenas de televisión más grandes de la ciudad recibieron un resumen y un video. 2 periódicos nacionales recibieron documentos detallados con los nombres de políticos y policías que habían aceptado dinero de Donovan. Todo a la vez. Donovan podía enterrar una fuente, podía comprar una redacción, podía amenazar una cadena, pero no podía enterrarlo todo al mismo tiempo. Ese era el plan de Ralph, y era perfecto. Olivia se sentó frente al televisor, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en la pantalla. Imágenes de helicóptero en directo de una cadena de noticias mostraban la mansión de Donovan, situada en una amplia extensión de terreno en los suburbios. Un equipo SWAT la había rodeado. Vehículos de policía bordeaban la carretera. Luces rojas y azules parpadeaban en el resplandor de la madrugada. A las 6:15 entraron. La puerta fue volada, se oyeron gritos, figuras oscuras se movieron rápidamente por las ventanas. Donovan estaba desayunando cuando irrumpieron. Los reporteros dijeron más tarde que no tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de hacer llamadas. No tuvo tiempo de destruir nada. Un imperio de 40 años se derrumbó en 30 minutos. La cámara se acercó mientras Donovan era sacado de la mansión, con las esposas brillando bajo los flashes de docenas de reporteros. Su rostro estaba gris por la conmoción, pero sus ojos seguían siendo de hielo, todavía llenos de desprecio. Antes de que lo metieran en el coche de policía, Donovan se detuvo y miró directamente a la cámara. Sabía que Ralph estaba mirando en alguna parte y habló lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. Lo suficientemente claro para que todo el país lo oyera. ¿Crees que serás diferente a mí, sobrino? La sangre de los Malone no cambia. Te convertirás en mí. Es solo cuestión de tiempo. Luego, la puerta del coche se cerró de golpe y Donovan desapareció tras un cristal oscuro. Ralph estaba de pie junto a Olivia, con los ojos fijos en la pantalla. Cuando Donovan dijo esas palabras, Olivia vio la mano de Ralph cerrarse en un puño. Lo alcanzó y envolvió sus dedos alrededor de su mano, dándole un pequeño apretón. Ralph no respondió a Donovan. No lo necesitaba. La respuesta estaba en lo que estaba haciendo, en la decisión de entregar las pruebas al FBI en lugar de resolverlo con violencia, en su voluntad de enfrentar sus propias consecuencias para terminar el ciclo de sangre. La noticia se extendió como la pólvora. El jefe de la mafia, Donovan Malone, arrestado. Un imperio criminal de 40 años se derrumba. Ondas de choque mientras se revela la lista de políticos y policías sobornados. Las pruebas se publicaron pieza por pieza. Asesinato, lavado de dinero, soborno, amenazas, extorsión. Con cada hora salía a la luz otra pieza. Otro nombre arrastrado por el fango. Los aliados de Donovan entraron en pánico. Algunos intentaron huir y fueron arrestados en el aeropuerto. Algunos se entregaron, esperando clemencia. Otros guardaron silencio, rezando para que sus nombres no aparecieran en la siguiente lista. El imperio que Donovan construyó durante 40 años se desmoronó en un solo día. Esa tarde, mientras las noticias seguían sin parar, Olivia se volvió hacia Ralph. ¿Se ha acabado?, preguntó. Ralph negó con la cabeza, con los ojos grises fijos en la distancia. Todavía no. Queda una persona más. Olivia entendió de inmediato. Judith, la mujer que la había vendido a Carl, que había aceptado casarla con un mendigo sin dudarlo un segundo.
La mujer que había controlado la vida de Olivia durante 5 años y la había convertido en una prisionera dentro de la casa de su propio padre. La lucha no había terminado. En la televisión, las imágenes de Donovan siendo empujado al coche de policía se repetían una y otra vez, con las esposas brillando bajo los flashes de las cámaras. Olivia observaba al hombre que casi había arruinado su vida indirectamente, a través de Carl, a través de Judith, a través del plan para hacerla desaparecer de la sociedad. Ahora era solo otro criminal, conducido entre filas de policías, despojado de poder, despojado de autoridad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ralph suavemente. Olivia pensó por un momento, buscando la palabra adecuada para las emociones que la invadían. Vacía, dijo finalmente, pero también más ligera. La creciente investigación sobre Donovan condujo directamente a Judith. Carl habló, confesando todo para obtener una sentencia reducida, y en su declaración estaba el nombre de la mujer que había aceptado vender a la hijastra de su marido para pagar una deuda. Los cargos se acumularon rápidamente: complicidad con una organización criminal, abuso financiero, confinamiento ilegal, robo y apropiación indebida de bienes. Carl, despojado de su bravuconería, aceptó su sentencia de prisión como el precio de su cooperación, desapareciendo en el mismo sistema que una vez usó para aterrorizar a otros. La policía llegó a casa de Judith a las 8 de la mañana, mientras ella todavía tomaba café en un pijama caro. Olivia lo vio en las noticias y vio a Judith esposada allí mismo, en su sala de estar, con el pelo revuelto, el rostro gris por la conmoción y la furia. Brittany estaba en las escaleras, pálida como el papel, viendo cómo se llevaban a su madre, incapaz de encontrar su voz. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó, temblando. Judith gritó, desesperada y furiosa. «¡Cállate! Hice todo por ti. ¿Por tu futuro?». Brittany retrocedió como si la hubieran abofeteado. «¿Por mí? La vendiste por mí». Por primera vez en su vida, Brittany vio quién era realmente su madre. No la mujer exitosa y poderosa en la que siempre había creído, sino alguien dispuesto a destruir a otros para protegerse. Se hundió en una silla, sin llorar, sin hablar, solo aturdida. 2 días después, Olivia fue al centro de detención. Ralph quería ir con ella, pero ella negó con la cabeza. «Esto es mío», dijo. «Necesito enfrentarla sola». Ralph entendió. La dejó ir, solo apretando su mano una vez antes de que saliera por la puerta. La sala de visitas era fría. Las luces de neón bañaban las paredes grises y opacas. Judith estaba sentada detrás del cristal. No más ropa bonita, no más joyas, no más la arrogancia de la mujer que había controlado la vida de Olivia durante 5 años. Estaba más delgada ahora, con los ojos hundidos, el pelo ya no peinado, pero su mirada seguía llena de odio mientras Olivia se sentaba frente a ella. «¿Satisfecha ahora?», dijo Judith, su voz goteando veneno. «¿Arruinarme así? ¿Estás feliz?». Olivia miró a la mujer que una vez fue su pesadilla y se sorprendió por la simple verdad. Ya no tenía miedo. «Yo no te arruiné», dijo con calma. «Te arruinaste tú misma». Judith lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Pero Olivia no sintió piedad. Había visto demasiadas lágrimas fabricadas por Judith. «Te crié 5 años, te alimenté, te di un techo, y así es como me lo pagas». Olivia negó con la cabeza. «Me controlaste, me mantuviste atrapada en la casa de mi padre. Me robaste mi dinero, mis papeles, mi futuro. Y cuando no quedaba nada que robar, me vendiste». Hizo una pausa y respiró lentamente. «Eso no es criar a alguien, Judith. Eso es encarcelamiento». La mandíbula de Judith se tensó. «No lo entiendes. No tenía elección. Carl me obligó. Donovan me obligó. ¿Qué se suponía que debías hacer?». Olivia sostuvo su mirada. «Sí tenías elección. Podrías haber vendido la casa para pagar la deuda. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haberme dicho la verdad, pero no lo hiciste. Elegiste venderme porque era la forma más fácil. Te elegiste a ti misma, como siempre haces». El silencio llenó el espacio.
Judith miró a Olivia con odio, pero no le quedaba nada que decir. No le quedaban excusas. Olivia se levantó. No vine aquí por una disculpa. Sé que no te disculparás, y aunque lo hicieras, no la necesito. Vine a decirte una cosa. Miró a la mujer detrás de los barrotes, pequeña y patética. Ahora ya no tienes poder sobre mí. Adiós, Judith. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Una semana después, Ralph se entregó en virtud del acuerdo con el FBI. Admitió su papel en la organización Malone, proporcionó un testimonio detallado y entregó todas las pruebas restantes. A cambio, recibió una reducción significativa. La sentencia final fue de 2 años en suspenso, 5 años de supervisión y protección de testigos para él y Olivia. Los bienes de la familia Malone fueron confiscados, y parte de ellos se usó para compensar a las víctimas de Donovan. Ralph lo aceptó todo sin quejarse. Este era el precio que tenía que pagar, y estaba dispuesto a pagarlo. Olivia esperó fuera del juzgado cuando terminó la audiencia. El sol era suave, un viento fresco de otoño soplaba por las escaleras, y cuando las puertas se abrieron, Ralph salió. No era un prisionero, no era un jefe de la mafia, solo un hombre cansado con un traje sencillo, pero libre. La vio y una sonrisa se extendió por su boca, la sonrisa que ella había aprendido a amar. ¿Y ahora qué?, preguntó Olivia mientras él se acercaba. Ahora empezamos de nuevo. ¿Nosotros? Ralph la miró, sus ojos grises más cálidos que nunca. Si todavía quieres. Olivia sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre, sin ninguna sombra que la oprimiera. Todavía quiero. Bajaron las escaleras del juzgado de la mano, sin multitudes vitoreando, sin fuegos artificiales, sin un final de cuento de hadas con castillos y príncipes. Solo 2 personas que habían caminado por el infierno y habían sobrevivido, adentrándose en un futuro desconocido. Pero se adentraron en él juntos, y eso era suficiente. Un año después, un pequeño pueblo en Vermont, a cientos de millas de Chicago, se convirtió en su hogar. Una casa modesta, con un huerto en la parte de atrás, un manzano en el patio delantero y una valla de madera blanca que la rodeaba. Nombres nuevos, una vida nueva, pero seguían siendo ellos mismos. Olivia todavía se despertaba temprano, todavía le encantaba cocinar, todavía sonreía cuando veía el sol de la mañana. Ralph todavía revisaba las cerraduras 3 veces antes de dormir. Todavía tenía esos ojos grises que se fijaban en todo. Todavía velaba en las noches en que ella se despertaba de las pesadillas. Pero algunas cosas habían cambiado. Cosas mejores. Olivia abrió una pequeña panadería en la calle principal del pueblo. La llamó Panadería Hayes, usando el apellido de su padre, el hombre que una vez le dijo que era más fuerte de lo que pensaba. Cada mañana, el olor a pan recién hecho se extendía por la calle y atraía a clientes de todas partes. Amaban sus pasteles, amaban su sonrisa, amaban la forma en que recordaba cada nombre y cada pedido. Terminó un curso de negocios, llevaba sus propios libros, tomaba sus propias decisiones. Nadie le decía qué hacer, nadie la controlaba. Por primera vez en su vida, vivía su propia vida. Ralph trabajaba como carpintero para una empresa de construcción local. De jefe de la mafia a carpintero, bromeó una vez con Olivia, pero sus manos seguían siendo útiles. Trabajaba duro, aprendía nuevas habilidades, construía cosas en lugar de destruirlas. Por la noche, todavía revisaba las cerraduras, todavía miraba por la ventana un momento antes de acostarse. Los hábitos formados durante 20 años en la oscuridad no desaparecían fácilmente, pero las pesadillas eran menos frecuentes. El sueño llegaba más fácil, y cada mañana, cuando se despertaba y veía a Olivia a su lado, sabía que había hecho lo correcto. Ahora compartían la cama, por elección, no por obligación. Por las mañanas, Ralph se despertaba primero, preparaba café para él y té para ella, y lo ponía en la mesa antes de que ella abriera los ojos. Por la noche, Olivia cocinaba. Ralph lavaba los platos y se sentaban en el porche viendo el atardecer y hablando de cosas ordinarias. Discutían sobre los colores de la pintura para la sala de estar, sobre si debían tener un perro o un gato, sobre a quién le tocaba sacar la basura esa semana.
discusiones ordinarias de gente ordinaria. Y después de cada discusión, se reconciliaban, se tomaban de la mano de nuevo y recordaban que incluso poder discutir sobre cosas pequeñas era su propio tipo de privilegio. Una tarde de otoño, Olivia recibió un mensaje de un número desconocido. Olivia, soy Britney. Sé que no necesitas oír esto de mí, pero lo siento por todo. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que estaba equivocada. Olivia miró el mensaje durante mucho tiempo, pensando en la chica que había transmitido en vivo su humillante boda, que la había llamado sirvienta no remunerada, que se había reído con deleite cuando la echaron de la casa. Luego pensó en Britney desplomándose en una silla cuando vio a su madre esposada, con el rostro blanco por la conmoción, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Olivia escribió una respuesta. Gracias, espero que encuentres tu propio camino. No la perdonó. Quizás nunca lo haría, pero lo dejó ir. Y a veces, dejar ir era suficiente. Otra tarde de otoño celebraron una boda. No porque la ley lo exigiera. Ya habían estado casados en el papel durante más de un año, en el patio de Judith, rodeados de risas y burlas. Sino porque querían, porque lo eligieron. Esta vez la ceremonia tuvo lugar en su propio patio, bajo el manzano mientras sus hojas se volvían doradas. Solo estaba Frank, junto con la esposa y la hija de Frank, y algunos nuevos amigos que habían hecho en el pueblo. Olivia llevaba un sencillo vestido blanco, un vestido que ella misma eligió, compró y se puso. Rav no llevaba bastón. La herida de su pierna había sanado hacía mucho tiempo, y ya no había necesidad de fingir. Se pararon uno frente al otro, mano a mano, y pronunciaron sus votos. Rav dijo, no prometeré la perfección, pero prometo que siempre te preguntaré qué quieres. Olivia dijo, no prometeré olvidar el pasado, pero prometo que no dejaré que defina nuestro futuro. Y se besaron por primera vez como marido y mujer en el sentido más verdadero. Esa noche, Olivia se paró frente al espejo del dormitorio. Miró a la mujer reflejada allí y no reconoció a la chica que había sido empujada a un patio trasero un año atrás. No había ojos asustados, ni hombros encorvados, ni moratones en sus brazos. Solo una mujer de pie, erguida, encontrándose con su propia mirada y sonriendo. Una mujer que había elegido. Ralph se acercó por detrás. Le pasó un brazo por la cintura y apoyó la barbilla en su hombro. «Ven a la cama, esposa», dijo. Olivia se rió. «Primera vez que me llamas así. Primera vez que siento que es verdad», respondió Ralph, y ella vio su sonrisa en el espejo. Olivia se miró a sí misma una última vez y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. La dignidad no es algo que nadie tenga derecho a dar o quitar. Siempre estuvo aquí. Afuera, la luna brillaba y el pueblo estaba en silencio. Adentro, dos personas que se habían elegido mutuamente apagaron la luz y se fueron a dormir, sus manos todavía entrelazadas. La historia de Olivia y Ralph termina aquí, pero las lecciones de su viaje resonarán durante mucho tiempo. Esta es una historia sobre la resiliencia, sobre nunca perder la esperanza, incluso cuando la vida nos empuja a su pozo más profundo. Esta es una historia sobre la bondad, sobre cómo una mirada sin prejuicios puede cambiar una vida entera. Esta es una historia sobre el derecho a elegir, sobre cómo cada uno de nosotros merece que se le pregunte qué quiere, que se le respete, que se le trate como un ser humano. Y sobre todo, esta es una historia sobre la sanación, sobre cómo, sin importar cuán doloroso sea el pasado, todavía podemos avanzar, todavía podemos amar, todavía podemos construir una nueva vida. En la vida real, no todos encuentran un Ralph que los rescate, pero cada uno de nosotros puede convertirse en un Ralph para alguien. Alguien que escucha, alguien que pregunta qué quieres en lugar de decirte lo que debes hacer. Y cada uno de nosotros puede aprender de Olivia. Aprender a soportar, aprender a mantener la bondad incluso cuando nos tratan con crueldad, aprender a levantarse y avanzar cuando llega la oportunidad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Dale a me gusta y comparte este video para que tengamos más motivación para traerte historias conmovedoras todos los días. ¿Cómo te hizo sentir esta historia?
¿Alguna vez has conocido a personas como Judith en tu vida? Personas que controlan y oprimen a otros. ¿Alguien te ha tratado con amabilidad cuando estabas en el punto más bajo de tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente queremos escuchar las historias desde lo más profundo de tu corazón. Gracias por ver hasta el final. Deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida alegre y paz cada día. Recuerda, no importa lo difícil que se ponga la vida, nadie tiene derecho a quitarte tu dignidad. Siempre está aquí, dentro de ti. Adiós, y nos vemos en el próximo video.